diciembre de 1702 fallece Pedro de Angulo Borque, el tercero de los hijos, bueno, el segundo de los hijos de los que le había arrendado de por vida. El 8 de enero de 1703 se arrienda de por vida a Bartolomé de Angulo Borque y a su mujer Inés María Topete. Aquí tenéis la escritura original de arrendamiento, que también la hemos localizado para esta investigación. Se llama de la Torre de Gailín. Primero era Gailín, luego era de la Torre o de Gailín y luego de la Torre de Gailín. Previamente se llamaba de Gailín, Gailinejo o de la Torre. De los tres nombres no encontramos. Se sube el alquiler hasta los 3.300 reales de vellón, 100 más de los que se venían pagando desde 1668. La renta se abonaba en 2 pagas iguales, el día de San Juan, en junio, y el día de Pascua, en Navidad. Se renunciaba a todas las mejoras hechas en el cortijo, mejoras que vamos a ver ahora, y se obligaba a cerrar dicho cortijo, a ponerle un encerramiento. En 1703, al arrendarle el cortijo, se realiza un nuevo apeo de la finca y una nueva descripción de la casa. Se realiza el 7 de noviembre de 1703. Primeramente dijeron haber medido la fachada de las casas de dicho cortijo, que mira a la parte de levante, la cual tuvo 18 varas de largo, el largo que tuvo la fachada. Tiene dicha fachada una forma de puerta sin puerta. Tenía el arco de la entrada, pero no tenía puerta para entrar. Entrase por ella al patio de dichas casas y habiéndose medido tuvo de largo 16 varas y de ancho 12. Está empedrado de guijas la mitad y la otra mitad terraza. Ya está una mitad de tierra y la otra mitad del patio está empedrado. Y la mano izquierda de dicho patio está un cuerpo de casa que sirve de caballeriza. Este era el cobertizo que vimos antes, lo habían usado ya como caballeriza. Tuvo de largo 14 varas y 4 de ancho. Está sencillo, cubierto de pino de la tierra y bayunco. El suelo terrizo y a la mano izquierda tiene una pesebrera de todo su largo y está labrado de piedra y barro de 2 varas de alto. Habían instalado ya pesebre en lo que era el cobertizo. Frontero de este cuarto está otro que habiéndose medido tuvo de largo 16 varas y 4 de ancho. Está sencillo, cubierto de pino de la tierra y bayunco. El suelo terrizo, una pesebrera en todo su largo labrado en la misma forma que el de arriba. Y ambos tienen sus puertas de pino de la tierra. Y a la mano derecha está un cuarto de vivienda con sus puertas de pino de la tierra. Nos dice hasta de qué madera eran las puertas, de pino. Que mira al mediodía, y habiéndose medido tuvo de largo 12 varas, y de ancho 3,5. Esto que estoy diciendo es una transcripción literal, del acta notarial, ¿eh? He puesto algunas comas y ya está, más o menos para que sea más fácil de leer. Cabíos en lugar de tabla y yeso por solería. El suelo empedrado la mitad de él, y la otra mitad suelo de yeso. Ya habían empezado a echar yeso en el suelo y a empedrarlo. Y sobre mano izquierda hay una división que separa un cuarto que se incluye en la misma medida. Y a la derecha está una escalera de albañilería que da uso a los cuartos altos. Y debajo de dicha escalera. Tengo una teoría que es cortijo de la torre porque tenía 2 plantas. En esa época no era muy usual que las casas de campo tuvieran más de una planta. Aquí te dice la edad a los cuartos altos. Está en forma de puerta sin puerta, que da uso a un cuarto que tuvo de largo 8 varas y media y 3,5 de ancho. Está doblado tejado, este es el cuarto de la planta de arriba. Está doblado tejado que lo cubre y carga sobre 10 palos de pino de la tierra. Cabíos y trillos, yeso por solería. La solería tenía de yeso. Y el suelo empedrado de ripios. Y en el tercero, de mano izquierda, está el horno de pan cocer de cabida hasta 2 fanegas. Está corriente. Seguimos con la descripción. Entróse en un cuarto que está frontero es un poco liosa, por eso no he hecho un plano. Pues es que tenía, de verdad. En la de 1619 era menos liosa que esta. Entróse en un cuarto que está frontero de las puertas principales, que se sube por 3 pasos de albañilería. Tenía 3 escalones para subir. Tiene sus puertas de pino de la tierra y tuvo de largo 12 varas y de ancho 3,5. Está doblado tejado que lo cubre y carga sobre 17 palos de pino de la tierra. Este cuarto tiene 17 vigas. Cabíos y yeso por cima y por debajo trillado en forma de bovedilla de suelo terrizo. Y asimismo se subió a reconocer los altos de dichos cuartos. Esto sí es verá ahora. Que el uno está enmaderado con una armadura de pino de la tierra y cañas por tabla. En vez de tener tablazón entre las vigas, era de caña. Y tejado de canal y teja. Y el otro es un colgadizo de pino de la tierra y cañas, tejado de canal y teja, las cuales sirven de granero. Están corriente y de uso. El soberano se usaba de granero. Y este es el estado que tienen dichas casas y edificios de dicho cortijo. Y todo es fábrica antigua. Sabemos que ya, por ejemplo, en 1619 estaba y era anterior. No he podido consultar todavía los protocolos notariales que os he dicho de las compras de las tierras de 1583 porque la notaría no tiene personal para atenderme. Entonces estoy esperando desde junio.
Y a ver si ya este mes puedo ver los protocolos. Por eso he dicho que esta investigación está abierta todavía. Cubierta de pino de tierra y un sencillo. El suelo terrizo y una pesebrera de todo su largo. Me perdí un poco. De 14 varas de largo, 4 de ancho, cubierta de pino de tierra y bayunco sencillo, el suelo terrizo y una pesebrera de todo su largo, y labrada hasta la altura de 2 varas, de piedra y barro, y no se reconoció haber otra fábrica más de las referidas, cuyo apeo de los dichos maestros dijeron han hecho bien y fielmente a su leal saber y entender, sin fraude ni agravio alguno de las partes, y así lo juraron a Dios y una cruz según forma de derecho. La finca en 1703. 1703, aunque he abreviado, no he puesto todos los nombres, toda la gente que interviene y todo eso. Fue medida por José de Cozar, medidor y partidor de tierra y heredades. Primeramente dijo que dicho cortijo linda, por una parte con los baldíos de la villa de Morón y por otra con las casas de la villa de Puerto Serrano. Por eso he dicho que Gailín se metía hasta lo que son los llanos. Aquí te dice que ya lindaba con las casas de Puerto Serrano. En la de 1619 te dice que linda con las casas y heredades de los abasines. Por eso he dicho que yo creo que lo que es término municipal de Puerto Serrano, el casco urbano, está sobre el sitio del Abasín. Y con las heredades que llaman del Aljabasín. Aquí lo cita como Aljabasín, no tiene Abasín, aquí Aljabasín. Y linda con el término de la villa del Colonín, hasta dar en el sitio que llaman los Cuatro Mojones. Si os fijáis, en la primera descripción de 1488 eran 3 mojones, el Cerro del Mojón, eran 3 mojones. No existe Villamartín, ¿qué existe ya Villamartín? Desde los cuales vuelve lindando con el término de la villa de Sara, hasta dar en dicho término con la villa de Morón, y debajo de los dichos linderos tiene 1165 fanegas de tierra. Lo he puesto en rojo porque todo el crédito que va a venir a final de este siglo va a ser por estas tierras. Inclusa una huerta, arroyos y barrancos de la Cuera, y marca que es de a 500 estadares cada fanega. Aquí cita... No, me parece que sí la tengo molino, pero no. La huerta es 1703. Se compone de 6 aranzadas, con los vallados que la conforman. ¿Qué tenía la huerta? De presas de ganado nueva y vieja, o sea, de ganado, 394 ganados. Más se contaron de manzanas y camuesas y de ciruelos de diferentes géneros, en todos 720 árboles. Entre manzano y ciruelo y camuesas, 720 árboles. 32 damascos, más 7 naranjos, más 18 nogales. Todos están bien cultivados de todo beneficio, y dicha huerta se riega con 3 manantiales que están al naciente del sol en tierras de dicho cortijo. Ya sabemos la cantidad de arboleda que tenía la huerta. La dehesa es 1703, la dehesa del cortijo de Gailín. Asimismo se contaron en 200 fanegas de tierra, más o menos, que están pobladas de chaparros y chaparras, que se incluyen en la medida de tierra de dicho cortijo que va referido, en las cuales se contaron 5.000 chaparros y chaparras. Las 1.000 chaparras, poco más o menos, son del grueso de un hombre, y las 2.000 del grueso de una pierna, y las 2.000 restantes del grueso de un brazo. Que muchos de dichos chaparros y chaparras necesitan de limpiarse y entresacar algunas, para que las que quedan tengan lugar de criar, porque hay muchas pequeñas que no se incluyen en la cuenta referida. Más o menos nos da una visión bastante correcta de cómo era la dehesa. El 20 de julio de 1718 se arrienda el cortijo a José de Angulo y Topete. Los nombres y los apellidos son todos los mismos. Se alquila con todas sus tierras, prados, ejidos, pastos, abrevaderos, casas, huertas y todo lo demás a dicho cortijo, perteneciente sin reservación de cosa alguna, según el apeo, medida y entrego que de él se hizo a don Bartolomé de Borja y Angulo, su padre difunto, por quien había vacado, según la medida que hemos visto, del linde que hemos visto en 1703. Se arrendó por la vida de José de Angulo y de la de su sobrino Bartolomé Ignacio de Angulo Topete, y por los días de la vida de otra persona que el último nombrara. O sea, se la arrendaban de por vida a él, de por la vida del sobrino y por la vida de otra persona que él designara. ¿Por qué me veis aquí? La calle La Feria. Porque a la huerta de Gailín se le incrementó otra huerta desde José Angulo y Topete, caballeros de la Orden de San Juan, que hemos visto que se arrendó la tierra. Que esta tierra es de 5 aranzadas y media más o menos, y está en el sitio que dice de Puerto Serrano, inmediato a dicho cortijo, el cual hizo donación a favor de dicha dotación por escritura que otorgó ante Sebastián de Santa María, escribano público de Sevilla, en 20 de julio de 1718, como se dice en el libro de dotaciones de hoja 150. El 20 de julio de 1718 se agrega una nueva huerta, una nueva porción de tierra a la de Gailín, que sería seguramente lo que es la zona que ahora ocupa lo que son los llanos
y lo que es la calle de la Feria, toda esta zona del pueblo. En 1777 se inicia el segundo pleito que os he venido anunciando. Esta vez fue iniciado por los vecinos de Puerto Serrano. En esta época estaba arrendado a Casimiro de Angulo, primer conde de Casa Angulo y primer subdelegado de las nuevas poblaciones de Prado del Rey y Almajar. Esto, la revista de Estudios Itusitanos, en 2015, le dedicó un monográfico a este hombre. Fue bastante interesante su vida. En 1787 me he encontrado la única referencia a un castillo, pero no me es muy definido. Dice, aquí, esto es una porción de las actas capitulares de 1787, donde se describe lo que es la población de Puerto Serrano y la referencia al castillo y a la ermita. Dice, como su patrona, que es soberana Efigie, las conservaban los habitantes de Gailín, en una cueva del territorio y su castillo. Primero es muy posterior a la documentación que hemos estado viendo. Hemos estado viendo documentos desde 1488, hemos estado viendo documentación abundante del siglo, bueno, quiere pasar, pero hemos estado viendo documentación abundante del siglo XVI, hemos estado viendo documentación de principios del siglo XV, en plena época de racia, y no os quiero decir, digo, la investigación sigue abierta, no os quiero decir que no fueron castillos, hemos visto la descripción del caserío, hemos visto un plano, incluso han metido la ermita, las tierras. Si hubiera un castillo seguramente lo hubieran citado. Yo no he visto ninguna cita. Y de hecho, como Torre de Gailín no se cita nada hasta principios del 18. Aparte, este es un memorial que hicieron los vecinos de Montellano al Duque de Osuna, que se insertó en las actas capitulares, y es como todo lo de la época ya con un cierto desconocimiento de la documentación antigua, de la documentación del siglo XV. Porque, por ejemplo, lo que son las racias, que hemos dicho que normalmente eran 10, 12 personas, y 12 personas, como he dicho, venían de Zara, venían de Pruna, por ejemplo, en Navalaiguera, que está en la de Curipe, hubo otra racia, hay varias. Y serían números mínimos. Pues aquí ya te dicen que estas batallas eran de miles de personas. Que si 1000 personas por aquí, que si 1000 personas por allí, y está bastante exagerado. Pero no deja de decir que era de los habitantes de Gailín en una cueva del territorio de su castillo. Lo he puesto como honor a la verdad que lo cita. El pleito de 1777 es bastante largo, no me he querido meter en pleito tanto como el Duque de Osuna, y en 1791 se dicta una sentencia favorable a Puerto Serrano, firmado por Carlos III, el rey. Se le acusaba a Casimiro de Angulo, primer conde de Angulo, de apropiarse de 226 fanegas de las tierras del propio. Según esto, la extensión del cortijo era de 928 fanegas, cuando se hizo la dotación de Antonio Sánchez de Carmona, lo que se contradice con el apeo de 1619. Hemos visto que eran 1160 y tantas fanegas. Aquí en este caso debería tener razón. En 1703 ya aparecían estas 226 fanegas también anexionadas al cortijo. Se ordena restituir las 226 fanegas al común del Consejo para uso, por tanto, de los vecinos de Puerto Serrano. Ellos estaban bastante fastidiados, nuestros antepasados, porque decía que, hombre, no tenían tierras para labrar y la verdad que la estaban pasando bastante mal. En enero de 1805, aquí tenía por ejemplo la firma de Casimiro José de Angulo y Pineda, el último arrendador de la Catedral de Sevilla, pues el testamento de Casimiro José de Angulo y Pineda, fechado en Cádiz el 12 de marzo de 1804, se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. A su muerte, que acaeció el 25 de diciembre de 1804, el cortijo del que disfrutaba sus proventos vitaliciamente y que tomó de su padre José Ignacio de Angulo, dice que el cual lo tomó para desmontarlo, ya sabemos que tiene una porción de tierra de monte y una porción de tierra de labor, pasa de nuevo por decisión suya al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. En este momento pagaba una renta anual de 5.000 reales de vellón. En 1805 se produce la venta del cortijo a Pedro de Ureta. Tras su compra, se construyó 2 huertas entre el cortijo de Gailín y Puerto Serrano. Seguimos con las huertas, dando vuelta con esto, privando del uso del agua a la población. Además, construyó una fuente nueva. Desde tiempo inmemorial, según citan los vecinos de Puerto Serrano, la huerta de Gailín, de los canónigos, o huerta bajo, desde tiempo inmemorial, la huerta de Gailín de los canónigos o huerta bajo, se regaba, ya así se cita la huerta bajo, con ese nombre, 1805. La huerta de los canónigos, también la cita aquí como de Gailín, un poco de lío ahí. Se regaba con el agua, que se dejaba correr desde que oscurece el sol hasta que vuelve a nacer, del nacimiento de Gailín.
El agua nacía, lo vamos a ver ahora, en los nacimientos de Gailín, se dejaba discurrir, se aprovechaba en la huerta y todas las noches se dejaba que circulara hasta el pueblo. Plano de Puerto Serrano de Tomás Pascual de Maupuey. Este era un militar del servicio cartográfico del Ejército de España durante la guerra de independencia contra los franceses. Este plano también de 1810. Tenemos aquí también Puerto Serrano. Este era durante la ocupación francesa. El uso del agua en 1826. El agua bajaba por una acequia de tierra que atravesaba el pueblo de Puerto Serrano. Describe que era acequia de tierra. Después de regar otra huerta que estaba dentro del cortijo. El agua se recogía en un depósito construido a propósito en la parte baja del pueblo. No se cita en qué lugar exactamente, pero por escrito del Archivo Histórico Municipal y otros planos que vamos a ver, estaba situado por aquí, la confluencia de la calle en medio. La calle Cantarrana, por aquí venía, lo vamos a ver, por donde venía la acequia, tenía 1 metro de profundidad. El agua se recogía en un depósito construido a propósito en la parte baja del pueblo. El agua se aprovechaba para moler el molino próximo a la molineta, ya se llamaba también como la molineta en 1826, que era el único molino de pan que molía todo el año en Puerto Serrano. De ahí la importancia de que el agua se dejara correr y se llenara este depósito. Si se cortaba el agua, como pasó, no moría el molino de la molineta y había épocas en que Puerto Serrano se quedaba sin harina. En 1797, lo que me seguí por el Facebook, habéis visto que he puesto el expediente de construcción de la primera fuente de Puerto Serrano. Creo que es la fuente del Pecho. Construcción de la fuente pública. Costó 10.000 reales de vellón. Fue la más barata que trae el agua desde una distancia de 1.500 varas que valía 60.000 reales. Esto es un expediente que he localizado también de construcción al efecto. Hasta entonces estaba toda esta zona, donde estaba la fuente, estaba un arroyo que se anegaba. Al ser las mujeres las que iban por agua, se producían numerosas ofensas a Dios, pues estaba rodeada de matorrales. La mujer iba a buscar cántaros, la fuente estaba tapada y no se sabía qué es lo que hacían con las mujeres allí, pero dice que hacían numerosas ofensas a Dios. Supongo que sería de boca de encuentro entre ambos, entre hombres y las mujeres. Se construyó a instancia del síndico de Puerto Serrano, Diego Gómez. Ese era el síndico de aquí, era el encargado, como si fuera el alcalde pequeño de la época. Así como con la aportación de varios vecinos de Puerto Serrano. No había dinero, se hizo incluso un escrito al intendente superior de Sevilla de que hiciera el favor de librar dinero. Y hubo varios vecinos, no he recogido aquí el nombre, vamos, tenemos los nombres y todo, de que decían que iban a aportar dinero a su capital para que se pusiera la fuente en condiciones. De hecho, esto empezó en febrero de 1797 a solicitarse que se arreglara la fuente y en verano se secó. Entonces la gente tuvieron que acudir al agua que se dejaba desde la huerta arriba, correr para llenar el depósito que estaba en la calle en medio que hemos visto, para moler pan. ¿Qué pasaba? Que esta agua no era del todo limpia y estaba el peligro de las epidemias de cólera. Como de hecho hubo varias epidemias en el siglo XIX. En Puerto Serrano ya en 1826 ya se dice que tenía varias fuentes, no una, varias, y entre ellas una abundantísima que servía a sus moradores y al ganado para abastecerse. Por ejemplo, ya en esta época estaba también la fuente del cura, se llama fuente del cura porque era una capellanía del cura de los Molares. Esa zona era una capellanía también, lindaba con el Abasín, era del cura de los Molares, el Palancá era del duque de Medinaceli, pero esto es una cosa que veremos dentro de 2 semanas. Pero sin embargo, que por cierto también voy a crear los documentos originales de la construcción de Siré, del molino, de los abasines, todo eso me han hecho una donación de toda la documentación original. La podríais ver si venís. Puerto Serrano tenía varias fuentes y entre ellas una abundantísima que servía a sus moradores y al ganado para abastecerse, pero sin embargo se necesitaba la del cortijo, tanto para la obra como para otro uso, como para la molineta, ya se define así, o molino referido antes. En el pueblo no había pozo. Sabemos que el Puerto Serrano está sobre una meseta, está elevado sobre el río y aquí no había pozo. Había aljibe en algunas casas para recoger agua de lluvia, pero no pozo. Por lo que era beneficioso que siguiera viniendo la agua para la soca y el molino. Era para lo que se usaba sobre todo el agua que venía. El corte del agua de 1826. En 1826, Pedro de Ureta repartió la Gailí en varias suertes. Manuel Poley era colono de la Huerta Arriba y recibió la orden de Pedro de Ureta de no dejar correr el agua. Este hombre ya fue, bueno, lo he puesto en rojo, no se ve muy bien, pero es que aquí hay una foto de la Huerta Arriba. Fue el que la arrendó
Esto provocó las quejas de Antonio Morales, arrendador de la Huerta de los Canónigos o Huerta Gabajo, el que lo tenía, propiedad de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, porque no podía regar su huerta, ni trabajarse el molino. Además, la huerta abajo era la más antigua que la huerta arriba. Alegaba este hombre que decía que si la huerta abajo era más antigua que la huerta arriba, que es de la que hicieron los Bartolomé de Angulo, creo que era Casimiro, que cómo era que le habían cortado el agua. Ante este prejuicio se interpone la demanda por el Cabildo de la Catedral de Sevilla. El alcalde de Puerto Serrano y las autoridades se personan en la huerta arriba y ordenan a Manuel Poley que deje correr el agua. Este hombre dijo que le había cortado el agua por la noche porque se lo había ordenado Pedro Dureta, el dueño del cortijo. El canal de agua de 1826. Este plano es del Instituto Geográfico y Estadístico, sacado de la cartoteca digital de los trabajos topográficos realizados en la provincia de Cádiz, y es un plano de Puerto Serrano en 1910. Por ejemplo, aquí está la iglesia, he puesto una ampliación, pero vamos de lo que nos interesa. La iglesia, esto se llama Barranco de la Caldera, la trasera donde está el Parque Diamantino García, la iglesia, el cementerio, ¿veis? Esto era la plazoleta donde estaba aquí la casa de Cristóbal de Vargas, aquí estaba la casa de María Ramírez, por ejemplo, lo veremos luego, ¿veis? Y esto era una especie de plazoleta, que hacía un pico, que luego se rellenó, cuando lo veamos, dentro de 2 semanas y venir, con la construcción del molino de Siré, y donde se hizo la torre del molino, ¿veis? En este piquito de aquí. Bueno, no, perdón, este es de 1910 ya, sigue la de esto actual. Aquí, no se lo veis, pero aquí pone Balsa. Lo que os he dicho antes de que la caída de la molineta era el estanque. Y si veis la calle Cantarrana, veis una línea por aquí, ¿veis? Que esta línea es el canal de agua que todavía estaba en 1910. De hecho, en las primeras guías descriptivas de la provincia de Cádiz de 1910 se destaca que Puerto Serrano era pintoresco porque estaba atravesado por canales y acequias. Y sabemos que tiene 1 metro de hondo porque en el Anuario Estadístico Militar de 1895 se cita el caso de la niña, Mercedes Castro Pasca, se llamaba, que se cayó a la sequía, una niña de 3 años, que tenía 1 metro de profundidad, y 2 guardias civiles de aquí del pueblo, de servicio, no me acordaré del nombre, la verdad, consiguieron rescatarla, y le sirvió una mención honorífica a estos guardias. Entonces, pero sabemos que la profundidad era de 1 metro, de la sequía. Venía aquí a la molineta, era bastante más larga que ahora, como he dicho, y aquí estaba la balsa, y estaba el molino. En 1900, bueno, el molino, Mari Carmen me contó a mí que su padre, él compró la huerta abajo a Ramón Troya en 1938, y su padre, que había nacido en 1898, recordaba el molino. El proyecto por el corte del agua en 1826. Este documento es del archivo de la Catedral de Sevilla. En 1829 se dictamina que el cortijo no tenía servidumbre de agua hacia Puerto Serrano. El Cabildo de la Iglesia de Sevilla pierde el juicio y es condenado a las costas, porque el Cabildo de la Iglesia de Sevilla era el que había interpuesto el juicio a Pedro Dureta. El 12 de julio de 1831 se firma una escritura de convenio por la que se establece que el cortijo de la Torre o de Gailín no debe a la huerta de abajo o de los canónigos servidumbre de agua. Por lo tanto, el dueño del cortijo o futuro dueño puede aprovechar toda el agua que nazca dentro de sus límites para riego. El nominado don Pedro de Ureta, nieto del comprador, sin embargo, se obliga, porque ya había heredado, se obliga por los actuales dueños, sus representados y por los que fueren en lo sucesivo de dicho cortijo, a que dejarán correr libremente la agua, que sobren o sobraren en él, después de atender a su riego, para que puedan aprovecharla los colonos de dicha huerta, nombrada de abajo de los canónigos. Si una escritura amistosa, vamos a llegar a un acuerdo, no vais a pagar las costas del juicio, o vamos a dejar que corra el agua, pero que sepáis que el agua es nuestra. Y el agua pues se va a dejar correr, pero como un favor que le hacemos al pueblo, de aquí en el futuro. Dice, el proyecto por el corte del agua de 1826. Por esta obligación no se entiende ni queda comprometido los dueños de dicho cortijo a hacer ni permitir que se haga en su predio ningún acueducto, por donde haya de correr la agua sobrante, si la hubiere, por el curso que ha de llevar en tal caso hasta llegar a dicha huerta abajo de los canónigos, es el mismo que ha tenido siempre por el canal Terrizo, que de muy antiguo ha formado en sus corrientes la agua, que bajo de las condiciones que van manifiestas dan por concluso y acabado el expresado pleito, cuyo sobreseimiento pedirán de conformidad. Los testigos que aportaron las dos partes, tanto el Cabildo de Sevilla como Pedro Dureta, los dueños del cortijo,
los dos decían que nunca había habido ningún acueducto, sino que el agua, siempre por la noche, se dejaba correr y corría como si fuera un arroyo, por su curso natural. Era un arroyo terrizo. Y aquí en el pueblo no estaba tampoco muy bien encauzado. 1867, ya se sabe un poquillo, porque nosotros nos hemos quedado en 1831 cuando se cierra el pleito. El 18 de febrero, es una noticia, a las 12 de la mañana, esto es de la Gaceta de Madrid, tendrá lugar la venta en subasta voluntaria de la escribanía de don Antonio José Aguayo, notario de la Villa de Olvera, provincia de Cádiz, del cortijo titulado de Gailín, jurisdicción de Puerto Serrano, compuesto de 1.153 fanegas. Volvemos otra vez a lo mismo. Por el pleito de 1777 decían que eran 926. En algún momento entre 1777 y 1867, por eso digo que la investigación sigue abierta, volvió otra vez a tener las 1.153 fanegas originales. 1.153 fanegas y 9 almudes de tierra y una pequeña huerta de árboles frutales, todo reunido cuya tasación asciende a 760.000 reales. La situación del cortijo. Instituto Geográfico Estadístico, nuevamente, plano de 1873, de Puerto Serrano. Se me picera un poco, no he puesto la ampliación, vamos. Pero, por ejemplo, este caminito de aquí, no he puesto la ampliación, perdóname, se me ha pasado, pero aquí hay un camino que sube, el camino que sube para la ermita, pasa la esquinita del arroyo, la curvita del arroyo del Tejar, y aquí, con el cortijo de la torre, justo en el mismo sitio donde está el cortijo de Gailín. Este otro plano, del Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 1868, si os cito, por ejemplo, me he acordado del pleito del agua de 1822. Ese es un pleito, se recoge también en el archivo del arzobispado, pero no el pleito original. El juicio original se perdió y es una pena porque había un plano en el juicio original donde nos dicen cortijo de Gailín, letra A, huerta arriba, letra B, huerta abajo, letra C, depósito de agua, letra D. Lo va poniendo, pero ese plano se ha perdido. Ese plano hubiera sido muy bonito haberlo encontrado. El plano de 1868, Puerto Serrano, la subía y el cortijo de la torre. Más o menos el mismo sitio que el de Gailín. Ya como conclusión, habéis visto que yo muy liero, 1 hora y cuarto, porque me iba a chamar, la verdad. Hemos podido observar la historia de nuestro territorio, desde la final de la Baja Edad Media, la historia del cortijo hasta ahora desconocida, yo por lo menos no la conocía, e intrínseca a la de Puerto Serrano, lo que hemos estado viendo que de los manantiales que se crían del agua, y la relación ha sido siempre fluida, la creación de la molineta, la misma conformación del casco urbano con la calle Cantarrana que parte las dos partes del pueblo, las huertas abajo y todo esto, identificamos el cortijo de Gailín con el actual Huerto Milla o Huerto Morillo. Solo he encontrado una referencia al castillo en un memorial dirigido al duque de Osuna, muy posterior, de los de octubre de 1787. Menciona la imagen de Santa María Magdalena en la cueva, junto a su castillo. Esto es curioso, porque es que ya vosotros sabréis más que yo. Yo entendí que, y Manolo lo podrá decir, la cueva, la ermita se hizo en 1973, pero antes se hacía la romería allí, ¿no? ¿No es? Hacía allí la romería, antes de 1973 se seguía haciendo la romería, ¿no? Estaba la cueva en uso. Porque empezó en el 77. Antes no estaba en uso. Antes sí, se llevaba cuando robaría las cuevas. Pero lo que es el hueco de la cueva. El hueco de la cueva se me han contado a mí que eso estaba tapado, ¿no? Y lo desenterraron y sacaron muchos huesos. Yo siempre lo conocí destapado. A destaparlo, entonces era eso, porque es lo que estaba diciendo. Es que yo un poco liado. Desde 1615, que estaba caída la ermita originaria, 1619, que ya nos dice que estaba todo el hueco de la cueva abovedado con la medida que tiene, con el altar al fondo, con la imagen y la reja de madera. Sabemos que se hizo en esos 4 años, empezó a usarse. En 1787 nos dice que todavía estaba en uso. Yo sí tengo una teoría, porque a mí me han contado que sacaron muchos huesos, vinieron los de Misión Rescate y todo esto, porque sabemos que están las necrópolis musulmanas, la necrópolis romana por ahí, que también podía ser una zona de enterramiento. Lo que seguimos viendo aquí es casi 50 años a la construcción de la iglesia y casi anterior a la construcción de la iglesia, que fueran también gente de Gailín de la época, que se enterraban ahí por estar más cerca del suelo sagrado, vamos, una teoría. Se dice Sí. que era de una epidemia de cólera que Hubo, claro. Se Se enterraron allí, pero también como era lugar sagrado, ¿sabes lo que te digo? Es que lo que te digo, esto está abierto. Y esto se puede rebatir, se puede hacer todo lo que quiera porque no está todavía cerrado. Ni estará, la historia no se cierra nunca.
Menciona la imagen de Santa María Magdalena en la cueva, junto a su castillo. En la documentación coetánea y los apeos que no hemos visto mención alguna a un castillo, aunque sí a la cueva. Me extraña de verdad, sinceramente, que, por ejemplo, los Bartolomé de Angulo, los condes de Angulo, los que la alquilaron, eran alcaides del castillo de Gailín, que si alcaide de Cote, que si comendador de Morón, y si hubiera habido un castillo en Gailín, hubiera sido también alcalde de Gailín, seguramente. Y si hubiera habido un villarejo, una cosa de esas, se hubiera mencionado. Tiene mucho que se mencione la ermita y no el castillo. Yo creo que es por eso, por la altura que tenía. Y ya por eso empezar a decirse de la torre, pero es una teoría personal. Nuestra actual ermita data de 1615, coetánea a la fundación de Puerto Serrano, por lo que podemos datar documentalmente su uso. Yo creía que no se sabía a ciencia cierta cuando empezó, yo por lo menos lo desconocía y me lo encontré aquí. Y se acabó.